Diferenciación logarítmica. Soy el ingeniero Alberto de Stepin. La diferenciación logarítmica la vamos a emplear para funciones que contienen en general productos, cocientes y potencias. Esta técnica nos permite resolver con mayor facilidad una derivada que sería mucho más compleja utilizando las reglas ya conocidas. El procedimiento que vamos a emplear es el siguiente. Vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. En segundo, vamos a simplificar por medio de propiedades logarítmicas, utilizando las propiedades de los logaritmos, donde el logaritmo de a a la n es n logaritmo de a, logaritmo de una división es logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, y el logaritmo de a por b de la multiplicación pasa a ser una suma, logaritmo de a más logaritmo de b. También vamos a necesitar la propiedad que el logaritmo de e a la x es igual a x. Después de que nosotros a un lado, donde teníamos la función, le agregamos logaritmo, hicimos la expansión del logaritmo. Nos van a quedar sumas y restas de términos. Luego, un tercer paso, vamos a derivar. Luego vamos a despejar y'. Y último paso, vamos a expresar en términos de x. Para expresar en términos de x, vamos a sustituir la y por la función original. Estos son los pasos a utilizar en esta técnica de diferenciación logarítmica. Vamos a iniciar con el primer ejemplo. Me piden encontrar la derivada de y, siendo y igual a 2x menos 5 a la 3 entre x a la 3 raíz de x cuadrado más 1. Iniciamos con el procedimiento tomando logaritmos naturales a ambos lados de la igualdad. Logaritmo de y es igual al logaritmo de toda la función. Segundo paso, vamos a utilizar las propiedades. En general, las propiedades que vamos a utilizar en este caso, utilizamos la propiedad de la división. La división va a pasar a ser una resta. Entonces nos queda al lado derecho el logaritmo de 2x menos 5 a la 3 menos el logaritmo de x a la 3 raíz de x cuadrado más 1. O sea, aplicamos la propiedad de la división que pasa a ser resta. Ahora miramos que tenemos el logaritmo de 2x menos 5 a la 3, esa potencia, vamos a utilizar la regla de la potencia, que me dice que va a pasar ese 3 a multiplicar, o sea que me queda 3 logaritmo de 2x menos 5. Ahí estoy utilizando la regla de la potencia. Menos, miro yo que en el segundo término tengo logaritmo de x a la 3 raíz de x cuadrado más 1. Ahí tengo un producto que va a pasar a ser una suma. Entonces me queda dentro del paréntesis logaritmo de x a la 3 más logaritmo de la raíz, que no es más que x más 1, x cuadrado más 1 a la 1 medio. Ahí entonces la multiplicación pasó a ser suma. Ahora, vamos a emplear todavía los términos que están en el paréntesis. Los vamos a, como tienen potencia, logaritmo de x a la 3 va a pasar a, ese 3 va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces me va a quedar 3, pero con el menos del paréntesis me queda menos 3 logaritmo de x. Asimismo, logaritmo de x cuadrado más 1 a la 1 medio, ese 1 medio va a pasar a bajar, a multiplicar 1 medio, pero con el menos que está fuera del paréntesis me queda menos por más, es menos, entonces me queda menos 1 medio, logaritmo de x cuadrado más 1. Entonces ahí ya tenemos que la expansión del logaritmo, llegamos a que es igual a 3 logaritmo de 2x menos 5 menos 3x menos 1 medio, logaritmo de x cuadrado más 1. Ahora, en un paso 3 vamos a derivar. En primer lugar, el lado izquierdo, la derivada del logaritmo de y es y' sobre y. Como y es una función de x, solo la dejamos expresada el y', por eso nos queda que la derivada del logaritmo de y es
la derivada de y, que es desconocida, entonces la escribimos como y' sobre y. Al otro lado, al lado derecho, vamos a derivar término por término, que miramos que son 3 términos. Miramos ahí que el trabajo que debemos hacer es solo aplicar las derivadas de los logaritmos. En el caso primero de la derivada del logaritmo de 2x menos 5, el 3 como ser constante lo dejo fuera. Para toda derivada de logaritmo derivo el argumento, lo que está en el paréntesis, que es la derivada de 2x menos 5, que es 2 sobre 2x menos 5. Para el otro término, que es menos 3 logaritmo de x, sabemos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, por 3 me queda entonces menos 3 sobre x. Y tenemos luego que la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1, derivo lo que está en el paréntesis, que es 2x entre x cuadrado más 1. Afuera tenía menos 1 medio, ¿verdad? Multiplicando. Ahí yo ya derivé todos los términos. Ahora, el cuarto paso me decía que despeje y'. Para despejar y', solo mando el y que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Ahí hice un poco de simplificación porque tenía 3 por 2, que es 6. Luego todo lo demás, en el último término, que tenía 2x entre 2, se me cancela 2 y solo me queda menos x entre x cuadrado más 1. Ahí ya despejé y', ahora voy a escribir esa derivada solo en términos de x, sabiendo que y es la función original, o sea que en vez de y, sustituyo por la función original, que es 2x menos 5 a la 3 entre x a la 3 raíz de x cuadrado más 1, multiplicado por toda la expresión que ya tenía. Ahí ya tenemos entonces la derivada de esa función utilizando diferenciación logarítmica. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Tenemos la derivada de raíz cúbica de 6, factor de x a la 3 más 1 al cuadrado entre x a la 6 e a la 4x. Lo primero que hacemos es sacarle el logaritmo natural a ambos lados, ¿verdad? Y toda la parte que es radical lo escribimos en su forma exponencial. En este caso, raíz cúbica es un tercio, expresado en su forma exponencial. Vamos a utilizar las propiedades para hacer la expansión del logaritmo. Lado derecho, como tenemos toda la expresión elevada a una potencia, la vamos a bajar, es un tercio. Un tercio factor de lo que tenemos adentro de la división, 6x a la 3 más 1 al cuadrado entre x a la 6 y a la 4x. O sea que la primera propiedad es bajar la potencia un tercio. Luego, ese un tercio queda como factor, adentro me queda una división que va a pasar a ser una resta. Me queda entonces el logaritmo de 6, x a la 3 más 1 al cuadrado, menos logaritmo de x a la 6, e a la 4. Aquí utilicé de la división, pasé a la resta. Luego, todavía tengo multiplicaciones, digamos 6 está multiplicando por x a la 3 más 1 al cuadrado, va a pasar a ser una multiplicación para hacer una suma, o sea que me queda logaritmo de 6 más logaritmo de x a la 3 más 1 al cuadrado. Y en el otro término también tengo el logaritmo de x a la 6 por e a la 4x. Tengo una multiplicación que pasa a ser suma. Ahí tengo que tener cuidado con ese menos, lo debo poner entre paréntesis, porque lo que me queda adentro es una suma. Me queda el logaritmo de x a la 6 más logaritmo de e a la 4x. La multiplicación pasó a ser la suma. Ahora, como toda la expresión está multiplicada por un tercio, lo voy a ir multiplicando un tercio logaritmo de 6. En el segundo término, tengo todavía elevado a la potencia, logaritmo de x a la 3 más 1 a la 2, el 2 lo bajo, ¿verdad? Lo bajo, 2 por la propiedad, y lo multiplico por un tercio y me queda 2 tercios logaritmo de x a la 3 más 1. En los términos que están en el otro paréntesis, digamos, logaritmo de x a la 6, bajo 6, con el menos me queda menos 6, por un tercio me queda menos 6 tercios del logaritmo de x. Y en el otro término tengo bajo la potencia, que es 4x, por el menos es menos 4x, por un tercio me queda menos 4 tercios de x logaritmo de x.
Ahora, aquí miramos que en esa expresión logaritmo de e, por definición logaritmo de e es 1, o sea que el último término es menos 4 tercios de x por 1, ¿verdad? Que eso es lo mismo que decir menos 4 tercios de x, ¿verdad? Ahora pasamos al otro término que es derivar. Al derivar el lado izquierdo, el logaritmo natural de y siempre me queda que es y' sobre y. El primer término del lado derecho tengo un tercio del logaritmo de 6. Si te fijas, el logaritmo de 6 es un número, porque no tiene variable. Multiplicado por un tercio es un número. O sea que ese primer término, un tercio del logaritmo de 6, es un número, su derivada es 0. Para el segundo término aplico la derivada del logaritmo. 2 tercios lo dejo fuera, la derivada del logaritmo de x a la 3 más 1 es la derivada de lo que está en el paréntesis, que es 3x cuadrado entre x a la 3 más 1. Para el siguiente término, menos 6 tercios es el 2. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Es 1 sobre x. Y el último término, como tenía menos 4 tercios de x, multiplicado por 1, había quedado menos 4 tercios de x, que su derivada es menos 4 tercios. Ahora despejamos, ahí cancelamos 3 con 3, despejamos para y', mandando y, y lo mando a multiplicar toda la expresión que tenemos ahí. Como eliminé el 3, solo me quedó 2x cuadrado x a la 3 más 1, menos 2 por 1 entre x, menos 4 tercios. Y luego escribimos en términos de x toda la derivada, solo sustituyendo y a que es igual, y es igual a la función original solo sustituida, multiplicado por todo lo que tenía ahí. Y ahí ya tengo la derivada utilizando diferenciación logarítmica. Pasamos ahora a otro ejemplo de diferenciación logarítmica. Hay muchos casos que yo tengo funciones donde tanto la base como el exponente dependen de la x, son variables. En esos casos no nos queda más que aplicar logaritmo a ambos lados para encontrar la derivada. Digamos ahí la base es x y el exponente es 2x más 1, los dos dependen de x, son variables. Entonces, utilizando este método para esos casos, aplicamos logaritmo natural de y en ambos lados. En ese caso, solo debemos aplicar la propiedad de bajar la potencia. Bajamos la potencia, que es 2x más 1, logaritmo de x. Donde estamos utilizando la propiedad 1 de los logaritmos, ¿verdad? Ahora vamos a derivar. Lado izquierdo ya sabemos que nos queda y' sobre y. En ese caso, como yo debo de derivar 2x más 1 logaritmo de x, yo tengo dos funciones ahí multiplicando. La primera función es 2x más 1 multiplicando por logaritmo de x. Voy a aplicar por fuerza fórmula de la multiplicación, donde f es 2x más 1 y g es logaritmo de x. Entonces, aplicando la propiedad de la multiplicación, me quedaría la derivada de 2x más 1 es 2 multiplicada por g, que es logaritmo de x, más f, que es 2x más 1, multiplicada por la derivada de g, o sea, la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Entonces ahí me queda, así me queda ya la derivada. Ahora en el otro paso lo que hago es despejar y', mandando y a multiplicar, y solo me queda y, entre paréntesis, 2 logaritmo de x, más 2x más 1 entre x. Ahí multipliqué 2x más 1 por 1 entre x, ¿verdad? Y ahora escribo toda la derivada en términos de x, sustituyendo y es la función original, o sea que me queda x para 2x más 1, factor de 2, logaritmo de x, más 2x más 1, más x. Y ahí ya tengo la derivada utilizando diferenciación logarítmica. Ahora tenemos también otro ejemplo, donde tenemos que nos piden la derivada y igual a 3x más 1 a la 2x. Miren que también ahí la base 3x más 1 depende de x y el exponente 2x depende de x. Aquí aplicamos logaritmos naturales a ambos lados. Nos queda logaritmo de y igual a logaritmo de 3x más 1 a la 2x. Ahora aplicamos la propiedad 1, que es bajar el exponente, que es 2x.
¿verdad? Ahora, o sea que tenemos logaritmo de y igual a 2x, logaritmo de 3x más 1. Ahora vamos a derivar a ambos lados. La derivada en el lado izquierdo me queda y' sobre y. Acá, ya cuando vamos a derivar 2x, logaritmo de 3x más 1, vamos a aplicar, como son dos funciones las que tengo, la primera es 2x, que está multiplicando por logaritmo de 3x más 1. Ahí aplicamos entonces f', la derivada de 2x, que es 2, por g, que es logaritmo de 3x más 1, más f, que es 2x, por la derivada del logaritmo de 3x más 1. Ya sabemos que la derivada de todo logaritmo es solo derivar lo que está en el paréntesis. La derivada de 3x más 1 es 3 dividido en 3x más 1. Ahí apliqué ¿qué? Apliqué la fórmula de la multiplicación de dos funciones. Ahora, arreglando un poco álgebra, ahí me queda y' sobre y, me queda 2 logaritmo de 3x más 1 más, multiplico 2x por 3, me queda 6x, 3x más 1, ¿verdad? Y ahí tengo la derivada simplificada de la multiplicación. Ahora el sexto paso, despejo para y', mandando y a multiplicar, ¿verdad? Y de último paso, siempre sustituyo y. Y es la función original, o sea que y' me queda 3x más 1 a la 2x, factor de 2, logaritmo de 3x más 1, más 6x entre 3x más 1. Vamos a estudiar ahora la diferenciación implícita. La diferenciación implícita es una técnica que empleamos por la forma en la que están dadas las funciones. Generalmente nosotros tenemos que una función, generalmente la tenemos como y en función de x, donde al lado, un solo lado es y y el otro lado son x. A veces tenemos mezcladas esas x y esas y. En esos casos, nosotros tenemos que tener un cuidado porque en la mayoría de ellos no podemos despejar antes para y después derivar. Entonces para eso utilizamos esta técnica que se conoce como diferenciación implícita, que son técnicas empleadas para derivar funciones que están dadas en su forma implícita, así como estas que tenemos acá, ¿verdad? X a la 3 más 4xy cuadrado menos 27 igual a y a la 4. Ahí miramos que no hay despeje para y, ¿verdad? En la otra también de abajo tampoco. Entonces, el procedimiento que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a x. Cuando nosotros derivemos términos que contienen y, como y es función de x, así, si yo quiero derivar la derivada de y a la n, voy a derivar normalmente, pero le voy a agregar y', porque y es función de x. Entonces todos los términos que yo derive con y, debe aparecer ahí y'. Aquí todas las reglas de la derivación son válidas, solo que tenemos que tener ese cuidado cuando derivemos y. Entonces yo derivo primero a ambos lados de la ecuación. En segundo lugar, agrupo los términos que contienen y', a un solo lado, al lado izquierdo o al lado derecho. Después, en un tercer paso, voy a obtener un factor común y', y luego voy a despejar y'. Ese es el procedimiento que vamos a utilizar para esta técnica. Generalmente nos van a decir que haga la derivada utilizando esta técnica, ¿verdad? Pero nosotros debemos reconocer que si están mezcladas las x y las y, esa es la técnica la que vamos a emplear, diferenciación implícita. Iniciamos con un ejemplo aplicando diferenciación implícita. Me piden encontrar la derivada de x a la 3 más 4xy a la 2 menos 27 igual a y a la 4. Entonces, utilizando el procedimiento, lo primero que hacemos es derivamos a ambos lados de la ecuación respecto a x. O sea, indicamos que vamos a derivar el lado izquierdo, indicamos que vamos a derivar el lado derecho. En el lado izquierdo lo que yo tengo son tres términos, ¿verdad? Entonces voy a derivar uno por uno. La derivada, digamos, del primer término de x a la 3 es 3x a la 2. Ahora, para el segundo término,
la derivada de 4xy a la 2, me fijo yo que x y y están multiplicando, ¿verdad? No lo puedo simplificar y por fuerza ahí, entonces tengo que ver 4x y y cuadrado como que fueran una multiplicación de dos funciones. En ese caso, 4x es f y y cuadrado va a ser g, dos funciones. Voy a aplicar la regla de la multiplicación ahí. Entonces, si yo digo, la derivada de 4x es 4 por g, que es y cuadrado. Si ahí apliqué la derivada f' por g. La derivada de 4x es 4 por g, que es y cuadrado, más f, que es 4x por la derivada de y cuadrado. Miren que aquí tenemos que recordar que voy a derivar y cuadrado, la derivada de y cuadrado va a ser 2y por y', porque estoy derivando y. Siguiendo con el otro término, voy a derivar ahora 27, la derivada de menos 27 es 0. Y al lado derecho, la derivada de y a la 4 también es una derivada de y. No se me tiene que olvidar eso, que al derivar bajo 4, y a la 3 por y'. Y ahí ya derivé lado izquierdo, lado derecho. El segundo paso, agrupamos los términos que tienen y'. Me fijo que el tercer término, 4x, 2y, ese tiene y', y el 4y a la 3y'. Aquí puedo simplificar 4x por 2y es 8xy'. Paso 4y a la 3y' al lado izquierdo y me pasa como menos 4y a la 3y'. Y los otros términos los paso al lado derecho. 3x cuadrado pasa como menos 3x cuadrado y 4y cuadrado me pasa como menos 4y cuadrado. Ahí agrupé los términos al lado izquierdo, ¿verdad? Lo que tenían y'. Y los otros los mandé al otro lado. Obtenemos ahora un factor común y', solo obtengo factor común y', no voy a obtener factor común de los otros términos, solo y', entonces si obtengo factor común y', me queda y' factor de 8xy menos 4y a la 3 igual a menos 3x cuadrado menos 4y cuadrado. Y el último paso es despejar y'. Fíjense que aquí 8xy menos 4y a la 3 está multiplicando y lo paso entonces a dividir. Y' me queda entonces menos 3x cuadrado menos 4y cuadrado entre 8xy menos 4y a la 3. Miren que esas derivadas implícitas me quedan siempre en términos tanto de x como en términos de y. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a encontrar la derivada de 3x cuadrado y a la 3 menos x más y igual a 25. Primer paso, indicamos que vamos a derivar el lado izquierdo, indicamos que vamos a derivar el lado derecho. Vamos a derivar el primer término, 3x cuadrado y a la 3, si me fijo, ahí hay una multiplicación, 3x cuadrado por y a la 3, ¿verdad? A f le llamo 3x cuadrado y a g le llamo y a la 3. Aplicando regla de la multiplicación, me queda f', o sea, la derivada de 3x cuadrado, que es 6x, por g, que es y a la 3, más f, que es 3x cuadrado, por la derivada de g, o sea, la derivada de y a la 3, que es 3y cuadrado, y le agregamos siempre y'. No se nos olvide cuando derivemos y que vamos a agregar y'. Luego la derivada de menos x es menos 1, y la derivada de y es 1, y', o sea, me queda por eso y'. Al lado derecho me queda la derivada de 25, que es 0. Ahora agrupamos los términos que contienen y', que es el segundo y el tercero. Hacemos una simplificación, 3x cuadrado por 3y cuadrado me queda 9x cuadrado y cuadrado, y', más y', y 6x y a la 3 lo mando al otro lado porque no tiene y', menos 6x y a la 3, y mando menos 1 como más 1. Ahora, otro paso, sacamos factor común y', factor de 9x cuadrado y cuadrado más 1 igual a menos 6x y a la 3 más 1. Ahora vamos a despejar para y'. Esa expresión 9x cuadrado y cuadrado más 1 está multiplicando y va a pasar a dividir. Por lo tanto, y' me queda menos 6x y a la 3 más 1 sobre 9x cuadrado y cuadrado más 1. Vamos a trabajar otro ejemplo de diferenciación implícita. Piden derivar
La derivada de x a la 3 igual a y menos x cuadrado al cuadrado. Iniciamos con el paso 1 indicando que vamos a derivar lado izquierdo al lado derecho. Derivamos el primer término x a la 3 y me queda 3x cuadrado. Ahora, al lado derecho miro yo que tengo y menos x cuadrado al cuadrado. Nos fijamos ahí, yo tengo una expresión elevada a una potencia. Cuando yo tengo una expresión elevada a una potencia, debo aplicar por fuerza regla de la cadena. Entonces, bajo 2, dejo la función igual y menos x cuadrado, 2 menos 1 me queda a la 1, aunque no está escrito ahí, por la derivada de lo que está en el paréntesis. Porque estoy aplicando regla de la cadena, bajé 2, y menos x cuadrado, 2 menos 1 a la 1, por la derivada de lo que está en el paréntesis. Miro que la derivada de y, como y, va a ser 1, y', o sea que me queda y', y la derivada de x cuadrado es menos 2x. Ahora debemos realizar la multiplicación porque en el siguiente paso voy a agrupar los términos que contienen y', entonces debo desarrollar esa multiplicación por propiedad distributiva. Digamos, aquí tengo y por y', este 2 me multiplica todos los términos que me salgan adentro. Y por y' por 2 me queda 2y'. Y por menos 2x me queda menos 2yx, por 2 me queda menos 4yx. Segundo término, menos x cuadrado por y', menos x cuadrado por y' por 2 me quedaría entonces menos 2x cuadrado y'. Y menos x cuadrado por menos 2x me queda 2x a la 3, con 2 me queda 4x a la 3. Ahí apliqué la propiedad distributiva y ya podemos ver cuáles términos tienen y'. Agrupamos los términos y', yo los podría haber dejado a la derecha, pero generalmente acostumbramos a dejarlo del lado izquierdo. El primer término del lado derecho y el tercer término tienen y', los voy a pasar con signo contrario al lado izquierdo. Y voy a pasar 3x cuadrado, que está en el lado izquierdo, al lado derecho con signo contrario. Entonces, al pasar 2y, me pasa como menos 2y', y menos 2x cuadrado y' lo paso al otro lado como 2x cuadrado y'. En el lado derecho tengo menos 4yx, que me queda igual, más 4x a la 3. Solo mandé el que estaba en el lado izquierdo, 3x cuadrado, como menos 3x cuadrado. Ya al lado izquierdo tengo solo y', al otro lado solo tengo los que no tienen y'. Ahora obtenemos factor común y', factor común de menos 2y, más 2x cuadrado igual a menos 4yx, más 4x a la 3, menos 3x cuadrado. Ahora vamos a despejar esa expresión, menos 2y más 2x cuadrado, está multiplicando y me va a pasar entonces a dividir. Y ahí ya tenemos la derivada, ¿verdad? Utilizando diferenciación implícita, si se fijan, todas las derivadas implícitas me quedan tanto en términos de x como en términos de y. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias. Terminamos con un pensamiento de Richard Bach que nos dice: todos los seres humanos, todos los acontecimientos de tu vida están allí porque tú los has convocado. De ti depende lo que resuelvas hacer con ella.